Es una bendición esta tarde estar nuevamente con ustedes, esperando que el Señor se haya manifestado en sus vidas, ahí en sus hogares, y que la mano poderosa de Dios siempre les ha guardado y les ha suplido en todas sus necesidades. El propósito de la predicación siempre viene para ubicarnos, pero también para fortalecer nuestra confianza y darnos a conocer en sí qué somos nosotros y para quién somos. Y una de las cosas que se ha manejado últimamente es que tengamos identidad, y la identidad es la que nos, valga la redundancia, nos identifica donde quiera que nosotros podamos estar, conversando con amigos, compañeros de trabajo o entre familia. La gente que nos ve a nosotros, que nos escucha, no va a estar escuchando simplemente a un amigo o un compañero de trabajo, sino que va a estar escuchando a un cristiano porque se identifica como cristiano. No solamente el nombre de ser evangélico o ser creyente, sino que la gente vea en uno la identidad de Cristo Jesús en nuestra persona. Como la pregunta que hizo Felipe cuando le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que he andado con ustedes y no me han conocido? ¿Acaso no saben que el Padre es en mí y yo en el Padre? O sea, Jesús revelaba al Padre. El deber de nosotros como cristianos es revelar a Jesús, y revelando a Jesús estamos revelando al Padre. Por eso voy a tomar esos versículos que ya tenemos tiempo de estarlos trabajando, y no lo estamos haciendo porque no tengamos material, no estemos documentados por libros o qué sé yo, que no tengamos mucho conocimiento de la palabra, sino que estos pasajes se están predicando por no una sencilla razón, sino que es algo que Dios ha estado revelando últimamente para que nosotros conozcamos no solamente quién es Dios y para qué Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16 y verso 17. Dice el 16: de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, nuestra naturaleza tuvo que haber sufrido un cambio radical. La naturaleza adánica, la cual veníamos nosotros y nos venía gobernando a nosotros, y por la cual decía el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, bajo esta naturaleza adánica, todos estábamos condenados, pero para eso apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para cambiarnos esa naturaleza adánica y transmitirnos su naturaleza. De modo que dice el apóstol Pablo: de manera que nosotros aquí en adelante nadie conocemos según la carne. O sea, ya no vamos a conocer a nadie, no lo vamos a identificar según su naturaleza pasada, sino según su naturaleza nueva. Eso que dice el versículo 17, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que tener vivencia en la vida de aquel que se llama Hijo de Dios, de aquel que se ha convertido en discípulo del Señor. Esa persona tiene que revelar esa nueva naturaleza, que ya no nos vea la gente como unas personas carnales, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ustedes son carnales. ¿Por qué?
porque hay disensiones entre ustedes, hay celos, hay envidias. Entonces la iglesia de Corinto no vivía bajo la naturaleza de Jesús, sino bajo la naturaleza antigua. Por eso Pablo los está exhortando y le llama la atención cuando les dice a ellos, ya en el capítulo 3 dice: ustedes ignoran de que son el templo y morada del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 3. Por la ignorancia, por no saber lo que ellos eran, actuaban de la manera que a ellos les parecía. Por ignorar quién vivía en ellos, ellos se comportaban como personas carnales. Muy bien, ahora vamos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Escritura dice que nosotros ya estábamos escogidos por el Señor, por Dios. Pero para que ese pueblo redimido, el cual vino Jesucristo a hacerlo, había que preparar también la tierra. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra, pero comenzó a ordenar toda la tierra. Hizo que hubiera luz, que hubieran tinieblas, que hubieran ríos, que hubieran mares. Creó los animales, crió los árboles, hizo maravillas. Después de ello vino y ubicó a un varón llamado Adán, y Adán tenía algo que lo perdió, y por haberlo perdido a él, lo perdimos nosotros. Y dice la Escritura, ustedes saben que nosotros tenemos 5 sentidos, pero Dios capacitó a Adán con un 6º sentido. ¿Qué clase de sentido le puso Dios a Adán? Una mente desarrollada, una mente poderosa. Adán podía pensar como pensaba su creador o su hacedor. Adán era una persona muy sabia, muy entendida, que tuvo la capacidad de enseñarle o de ponerle nombre a cada especie de animales, a cada especie de peces, a cada especie de aves, como también los árboles. Es una mentalidad extraordinaria, porque cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice que a imagen y semejanza de él lo creó o lo hizo. Entonces Adán tenía una mente bien capacitada, bien desarrollada, pero lamentablemente su ignorancia de lo que él era, posiblemente se creía una persona común y corriente. Pero no, Dios no hace cosas comunes, Dios hace cosas que valen. Y Adán ignoraba su identidad, sabiendo que tenía un gran conocimiento, una gran sabiduría para ponerle nombre a toda la creación. Se le olvidó su identidad, y el enemigo aprovechó para cautivarlo por medio de la esposa, pero no tanto por medio de la esposa, sino su propia naturaleza. Adán y Eva no pecaron porque el diablo los haya obligado, pecaron porque voluntariamente lo hicieron, posiblemente tras otros intereses. Desde ese momento Adán perdió ese poder en su mente. Y de ahí vienen todas las generaciones con una mente limitada. Pero ahora, alabado sea el Señor, ahora dice el apóstol Pablo, ¿quién instruyó, dice, al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo nosotros podemos actuar de una manera diferente, con ética, con honradez, con principios morales, temerosos de Dios. La mente de Cristo es la que nos dirige en todo momento, la que nos impide que nosotros cometamos errores. Ahora, ¿cómo voy a adquirir yo esa nueva mente?
Es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué hace tanto énfasis, Señor, en que es necesario? Es porque es necesario. Ese tema lo puede manejar usted 2, 5 o 10 años diciéndole a la gente, es necesario. Y muchas personas van a decir, pastor, cambie el tema. ¿Por qué habla usted que es necesario? Y el pastor le va a decir a usted, es porque es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no es que nosotros nos reunamos como un club social y ahí aparecen cantando coros y escuchamos un mensaje como lo predicó el pastor. A mí no me interesa, lo importante es que tuve comunión. Con esa mentalidad, ¿qué es lo que sucede en las iglesias? Muchos están distraídos, no escuchan el mensaje, están atentos a los cantos, pero ya cuando llega la palabra hay distractores, y eso me indica a mí de que su naturaleza no ha sido cambiada. Por eso dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos del Señor, ya nacieron de nuevo. Y al nacer de nuevo, dice Romanos capítulo 7 y verso 9, que ahora nosotros no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu Santo. Es el momento cuando Dios toma control de nuestras vidas, no porque Él nos obligue, sino que nosotros nos rendimos al señorío de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos va a guiar, dice, a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guardar, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. No hay donde perdernos como se perdió Adán y Eva. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, ahí también está el Padre. Voy a leer aquí en lo que dice en el capítulo 1 de 1 Corintios. Dice en el versículo 16, el versículo 14, dice, el hombre natural. Hago una aclaración. Dice el hombre natural. En otras versiones dice el hombre animal. Eso no lo digo yo, eso lo dice la versión original. El hombre animal. Por eso en los asuntos seculares dice que está el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Entre ese reino animal estábamos nosotros. Por eso yo le digo esta tarde, valore lo que Dios ha hecho en su vida. Usted antes era un animal, aunque no le guste, pero por eso hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces valoremos eso. No vivamos un evangelio sin ningún sentido. No, expresemos esa vida que tenemos. Dice, porque el hombre natural, el hombre común, aquí voy a hablar, el hombre común es aquella persona que no tiene sentido, no sabe ni por qué vive, ni para dónde va, ni de dónde viene. Es una persona que no se pone metas, es una persona sin propósitos, es un hombre común y corriente. Ese es el hombre natural. ¿Por qué? Porque no tiene vida, no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Dice, no entiende las cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué no las entiende? Porque para él son locura. No le estoy leyendo el versículo completo porque se lo estoy diciendo de memoria, pero si usted tiene una duda por ahí, se lo voy a leer así claramente para que vea usted en qué posesión está usted y en la cual debía de estar. Dice aquí en el capítulo 2, verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Oiga eso, y no las puede entender. Hay personas que uno les habla el evangelio y dice, yo sé que el evangelio es bueno, yo sé que el evangelio es lo único que nos puede llevar a Dios, pero yo no entiendo. Yo tengo una Biblia en mi casa, donde que día me regalaron un Nuevo Testamento y yo lo leo, pero no lo entiendo. Sí, nunca lo va a entender si no tiene el Espíritu de Dios en su vida.
Las escrituras no son como el periódico. Si usted lee el periódico de pasta a pasta, otro día se lo puede comentar a otros y qué bien se le quedó de memoria. Pero las escrituras, como es espiritual, no las entiende y dice para ellos es locura. Pero dice el verso 3, lo cual también, 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el 15, versículo 15, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la verdadera identidad. Con la mente de Cristo yo voy a conducirme conforme las ordenanzas de Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero con la mente carnal yo estoy limitado, no entiendo. ¿Cuántas veces posiblemente alguien me está escuchando, posiblemente esté perseverando en una iglesia, pero no sabe ni por qué está perseverando? No ha tenido experiencias con Dios, porque sencillamente no hubo un cambio radical, no hubo un nacimiento de nuevo. Entonces, el propósito de estas prédicas es de ubicarnos, de darnos cuenta si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Pero ¿quién va a saber si usted está en lo correcto? Es usted mismo. El pastor no puede llegar a decirle: usted es un hombre espiritual, ni tampoco va a llegar: usted es un hombre carnal. Usted sabe la verdad, si sabe discernir lo que el Señor nos está mostrando. Ahora, cuando digo esa palabra, y eso sí quiero que me atienda bien allá donde está, la pregunta es: ¿tiene usted la mente de Cristo? ¿O sigue con la mente adánica de la vieja naturaleza? Porque esa naturaleza, esa mente carnal, es la que nos ahoría, es la que nos hace claudicar ante la tentación. Las Escrituras dicen que Jesucristo fue probado en todo, mas sin embargo Él no pecó. Pero si nosotros no sabemos discernir qué es lo que se está presentando, una oferta, algo que va a traer la carne, caemos fácilmente. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, pero la verdad, ¿es una ilusión o es una verdad? Eso no lo voy a juzgar yo. Júzguese usted mismo. Ahora en estos tiempos la gente anda profetizando. Mire, si usted ve el Facebook, está lleno de que Cristo viene y Cristo viene. Ponen fotos donde se van levantando las almas de los que ya murieron, y ponen fotos donde viene el arrebatamiento de la iglesia, ponen cantos de que Cristo ya viene. Estamos entretenidos en eso, pero no estamos seguros que cuando venga Jesucristo nos vayamos con Él. Eso debe de preocuparnos a nosotros, pensar como Dios piensa. Y Dios dice: estás mal, pues estamos mal. Aparte de eso, tenemos el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que debe de redarguirnos a nosotros. Si usted no es redarguido por el Espíritu Santo, es porque usted no ha nacido de nuevo. Si usted no es redarguido por el Espíritu Santo, es porque usted no es hijo de Dios. Si usted no es redarguido por el Espíritu Santo, es porque no tiene la mente de Cristo. Entonces, no vivamos de ilusiones, vivamos de realidades, porque eso es lo que Dios quiere. Eso solamente usted se lo va a calificar usted mismo. En uno de los congresos que estuvimos allá en la capital, se habló una palabra muy bonita: los eslogan. Y eslogan se le llama, por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
es nueva criatura. ¿Es realidad o solamente es una idea? Eso ya es asunto suyo, ya no es mío. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Es una realidad o es una ilusión? Eso ya es algo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Recuerde lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 1 y verso 7, dice, no crean ustedes que van a engañar a Dios. Ustedes solo se engañan, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si el apóstol Pablo le está diciendo eso a la iglesia de Galacia, porque había personas que se creían ser tan consagradas, personas que se creían tan sabedoras, pero que en la realidad ellos mismos se habían hecho su propia imagen, pero no la imagen de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso dice, lo que el hombre siembra, si siembra para la carne, va a cosechar para la carne, pero si siembra para el espíritu, cosechará para el espíritu. Entonces, si dice la Escritura que somos nuevas criaturas, es porque tenemos que ser nuevas criaturas. También vimos lo que dice Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. ¿Ilusión o realidad? ¿Necesita usted la ayuda de alguien para salir adelante? Entonces usted no tiene la capacidad. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece, es el que me da fuerzas, el que me da sabiduría para salir de cualquier situación difícil. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo Jesús, y por eso podemos decir con toda seguridad, y por el hecho de haber nacido de nuevo, decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Estos tiempos, nosotros tenemos que manifestar eso que tenemos. No hacemos nosotros las cosas por sí mismos. Hay alguien dentro de nosotros, y ese alguien se llama Jesús. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me fortalece. ¿Ilusión o realidad? ¿Puede usted hacer todas las cosas? ¿Lo ponen a predicar? No puedo. ¿Lo ponen a hacer eso? No puedo. No puede. ¿Y Cristo qué está haciendo en usted? ¿Tiene Cristo su corazón? Claro, entonces todo lo puede en Cristo. En Romanos capítulo 1 y verso 16 dice estas palabras, el mismo apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ilusión o realidad? ¿Ha cambiado usted desde el día que se rindió a Jesucristo? Si usted ha cambiado, el evangelio tiene poder. Y si tiene poder, usted no se avergüenza de llamarse cristiano donde quiera que usted se encuentre en una aldea, en un caserío, en el municipio, en el departamento, se encuentre en un país extranjero. Usted no se va a avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El cambio que ha provocado el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas nos identifica como hijos de Dios. Por eso le pregunto esta tarde, ¿ilusión o realidad? ¿No se avergüenza usted del evangelio? Qué bueno, pero si usted todavía tiene duda, si Cristo va a venir, si Cristo ya vino, usted no tiene la capacidad para llamarse hijo de Dios. Allá en el Salmo 23:1 dice, y esos son eslogans que se usan a nivel general, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Ilusión o realidad? ¿Qué le hace falta a usted en su casa? Muchas cosas. Pero si aquí dice, y nada me faltará, es que los cristianos viven por fe, y que Dios va a proveer, va a proveer. Si algo existe en los cristianos es la paz y el gozo, no faltan en uno.
Yo no necesito y usted no necesita emborracharse o estar en una fiesta para tener gozo. No, eso es parte del Espíritu de Dios que está en nosotros. Dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, si yo tengo paz y gozo, a mí no me hace falta nada. No tengo alimento, pero tengo paz. Esa es la realidad. Por eso le digo, ¿ilusión o solamente es una idea que a usted no le falta nada? Allá en Gálatas capítulo 2 y verso 20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ya no vivo yo ya no existo, yo ya no pertenezco, yo ya renuncié a mi yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que revelárselo a las personas, tengo que revelarlo donde quiera que ande, porque no es mi persona, no es mi naturaleza, es la naturaleza de Dios la que anda en mí. Y por eso es el cristianismo, hermanos, no es una cosa simplemente por fanatismo religioso, no. El cristiano es una persona comprometida. Se compromete a vivir una vida piadosa, se compromete a ser un buen esposo, se compromete a ser un buen padre, se compromete a ser buen hijo, se compromete a ser buen ciudadano, se compromete a ser un buen discípulo. Sí, eso es, hombre. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo no va a estar a la par mía cometiendo pecado o cometiendo algo que va a dañarme. No, Él es santo y dice: ustedes que tienen que ser santos porque Él es santo. Esa es la verdadera identidad de aquel que ya nació de nuevo. Ahora, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y por qué sigue mintiendo? ¿Por qué sigue robando? ¿Por qué sigue hablando malas palabras? ¿Por qué usted es desobediente? ¿Por qué usted odia? ¿Por qué usted no perdona? Porque todavía vive usted. Cristo no vive ahí. Y recuérdese que el apóstol dice que Dios no habita en templo hecho de mano. Dios habita en aquellos corazones que han reconocido a Jesús como su Señor. Ahora, todo eso que les he hablado, le hago la pregunta: ¿es una realidad o solamente es una ilusión? Pero es bueno que nosotros reflexionemos. Yo quiero decirle algo, testificarles algo, y lo digo para la gloria de Dios. Es un testimonio nuevo para mí, es una experiencia nueva. Pero ayer por la mañana, cuando me arrodillé para hablar con Dios, comencé a pedirle perdón. No me vaya a preguntarse por qué le estaba pidiendo perdón, pero yo sentí la necesidad de pedirle perdón a Dios. Y algo tremendo existía en mí, que el Espíritu Santo me decía que tenía que pedir perdón. No sé por qué le pedí perdón, pero creo que hay motivos. Pero el problema, o lo sorprendente, es que tenía que comenzar a orar yo por todos los miembros de la congregación. Pero siempre he orado: Señor, que no les falte nada, que haya paz, que haya comprensión. Siempre le he pedido a Dios que haga cosas maravillosas en esas vidas, y siempre he sido la oferta y la demanda. Tal vez los hermanitos están tranquilos en su casa durmiendo y yo pidiendo bendición, que no falte el alimento en la mesa, que sus cuerpos estén sanos. Pero esta mañana del día de ayer, la cosa fue diferente. Pedí perdón por mí por varios minutos, y cuando yo intenté pedir para los hermanos algo, no pude, sino que me dediqué y le dije: Padre, perdona al hermano fulano, perdona sus malas expresiones,
perdona su mal temperamento, perdona a la esposa, perdona a los hijos, pero mencionando nombres. Y ahí están los dos de ustedes. No se me fue ni un solo discípulo de la congregación, por todos. No pedí que los bendijera, no le pedí que los sanara, no les pedí que le dieran un trabajo, no. Perdónalos, Señor, perdónalos. Me pasé por todo Escuintla pidiendo perdón por la Grey, y de ahí me dediqué a mi familia y le pedí perdón por Juanito. Y Juanito todavía no discierne, pero dije, perdona a Juanito, Señor, perdona a Ita, perdona a Alison. Mire, me deleité y descargué algo que muchos de los que le pedí perdón, algo han hecho. Obviamente nadie va a decir amén, ¿verdad? Pero lo tremendo es que ya me salí de aquí de Escuintla y me fui a la capital, y me fui a Vía Canales, y me fui a Arizona, y me fui a Phoenix, y me vine a Nicaragua. Mire, anduve por todos lados pidiendo perdón. Y de ahí dije yo, y ahora, Padre, perdona al pastor fulano de tal, perdona a su esposa, perdona a sus hijos, y perdona. Mire, hermano, lloré como no tiene una idea. No lo digo por jactancia, porque no hay cosa más linda que deleitarse en el Señor, porque me levanté con la satisfacción que posiblemente ese día alguien iba a sufrir un accidente, pero yo pedí perdón antes y no pasó nada. Posiblemente alguien iba a adquirir el virus ese día, pero cuando yo pedí perdón por él, no le llegó el virus. O sea, Dios no pone cosas que uno no pueda, que no pueda realizarlas. Él dijo, tienes que pedir perdón por todos. Y si Él dijo, tienes que pedir perdón, es porque Él conoce nuestros corazones. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que como los templos están cerrados, los hermanos no oran, no leen las escrituras? De repente se escuchan una su ranchera y le sale su chistecito de Pepito, y como no hay cultos, cuando abran los templos vamos a ir a reconciliarnos. Posiblemente se den esos casos. Entonces hay que pedir perdón. Pero ya no se preocupen, ya hablé yo con ustedes, así que no hay problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo voy a identificarme como hijo de Dios? Porque todos, aún los ateos que cuando están en el tormento, creen que son hijos de Dios. Aunque anden haciendo borracheras, lo que anden haciendo, soy hijo de Dios. No, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y dice la Escritura, estos no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. El Espíritu que engendró a Jesucristo es el mismo que nos ha engendrado a nosotros, y se quedó esa naturaleza antigua o vieja y adquirimos la naturaleza divina y adquirimos la mente de Dios. Ahora nosotros discernimos, sabemos que es malo y que es bueno. No vamos a hacer lo malo, pero hacemos lo bueno, no porque seamos muy inteligentes, no, es porque la mente del Señor está en nosotros. Ahora, yo no puedo decir con seguridad que soy hijo de Dios si no me comporto como hijo de Dios. Si algo recalca el apóstol Pablo en las Escrituras, en Efesios capítulo 6, dice: honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Sabes qué? Es un mandamiento con promesa para que todo te salga bien y tengas larga vida. Si usted honra a su papá y honra a su mamá, usted tiene la bendición de Dios. Pero si usted no honra a sus padres, tampoco honra a Dios. Dios tiene un papel fuerte en nosotros. Por eso estoy de acuerdo con los predicadores y con los hermanitos de la iglesia que dicen: papayito lindo, yo te ruego en el nombre de Jesús. Ay, papayito lindo, ay, papá. No, Él no es papá, Él es padre. Papá es el terrenal, el que le lleva a usted para que coma, el que le da para que vista, el que le da para que calce. Dios es Padre.
Y se nos dijimos, Jesucristo le dijo, ustedes cuando oren digan, Padre, Padre. Y cuando iba, la mujer Magdalena quiso tocarlo cuando fue la resurrección, dijo, no me toques, no he subido a mi Padre ni al Padre de ustedes. Entonces, si yo sé que soy hijo de Dios, tengo que honrar a Dios, y de esa manera tengo la seguridad de que todo me va a salir bien y voy a ser de larga vida. Aleluya. Ya con los años que tengo puedo decirle, Dios cumple, Dios es fiel, porque si algo me ha motivado mi corazón es poner a Dios en primer lugar y después que venga el resto. Ahora, ¿cómo yo adquirí la nueva vida? Cuando dice Efesios capítulo 2 y verso 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Con la naturaleza adánica, nosotros estábamos muertos, aunque andábamos por las calles y hacíamos esto, pero estábamos muertos. Pero dice, pero Él os ha dado vida. Esa vida está en Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la vida. Y si usted tiene la vida, vívala en abundancia, pero para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios simplemente porque a mí se me antoja, no. Tengo que dar evidencia de que soy hijo del Altísimo, y si estoy vivo, soy vivo para Cristo Jesús. Si usted está vivo para Cristo Jesús. Ahora bien, habemos muchos, y yo lo escucho por la televisión y por los programas evangélicos, que clasifico, no veo todo, no escucho todo, porque el único santo es el que está predicando en la radio. Y ahí todos somos hijos del diablo, solo Él es santo, pero es que no comparto con ellos. Y solo están ofreciendo salvación y perdón y bendiciones y prosperidad. No. Yo solamente me apego a lo que dice la Escritura. Hay personas que se les ha olvidado que Dios es soberano. Eso es peligroso. Por ejemplo, yo he oído y da cosas porque Dios es mi Padre y no me parece que otro esté abusando de mi Padre. Dicen, yo decreto, yo declaro, yo decreto que tengo vida, yo decreto de que estoy sano. ¿De dónde salió esa autoridad? Si el único soberano, el que tiene el poder para dar como para quitar, es Dios. Alguien dice, voy a poner la mano sobre este carro y este carro, yo declaro que es mío. Y no tienen ni llavero para la llave, pero es de Él. ¿Sabe qué es la Escritura? Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte del Padre. Él es el que nos da todas las cosas, pero no porque Él va a cumplir mi capricho. Yo declaro, dice, yo declaro, yo decreto. No, si yo no tengo derecho a poner las leyes, el que tiene derecho a poner las leyes es Dios, porque Él es el soberano. Entonces, abusivamente, y eso lo hacemos muchas veces por ignorar las Escrituras. Jesucristo en cierta oportunidad, allá en el Getsemaní, Él está orando. Para los que leen las Escrituras, yo sabe de qué le estoy hablando. Él está orando, pero ¿qué es lo que Él está pidiendo? Dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero reacciona y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí? Reconociendo la soberanía de su Padre. Entonces yo no voy a pretender algo porque a mí se me antoja. No, pues yo tengo que recibir lo que Dios ya tiene preparado para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí?
¿Qué es lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos? Dice que lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido el corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. El versículo 10 dice: pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que todo lo sabe, el que escudriña lo más profundo del corazón de Dios, nos lo ha revelado a nosotros. Usted tiene un futuro por delante. Hay mucha bendición para su vida. Hay mucha bendición para mi vida. Yo sé que Dios tiene buenos propósitos para todos sus hijos, pero lo que Él desea es que vivamos el Evangelio de acuerdo a como está escrito. No por dogmas pastorales, no. Tenemos que ser personas que reconozcamos al señorío y que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del que nos llamó. Ahora, todo eso pasa por falta de conocimiento. Un buen porcentaje de cristianos no conocen a Dios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia en su ministerio. Dice que Satanás había puesto en él un aguijón que lo atormentaba. Los teólogos inventan un montón de situaciones, a mí no me consta. Unos dicen que era la vista, otros dicen que era un impedimento, pero dice que ese aguijón lo atormentaba a Pablo. Entonces Pablo vino y 3 veces le preguntó, le dijo a Dios, o le dijo a Jesús que le quitara ese aguijón. Pero Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque en la debilidad se manifiesta mi poder. Las cosas que nos rodean, hermanos, están bajo el control de Dios. Situaciones económicas están bajo el control de Dios. Si hay enfermedades, estamos bajo el control de Dios. Él es el dador de la vida. Si es la voluntad de Dios, pues vamos a ser sanos. Si es la voluntad de Dios de llevarnos, pues nos va a llevar, porque Él es soberano. Y ahí mismo lo dice: 3 veces he rogado, quítamelo. La respuesta del Señor: bástate mi gracia. Ahora, tener la mente de Cristo, y con eso estoy terminando. Por eso creo que vale la pena que me escuche los últimos minutos. Tener la mente de Cristo es actuar como Él actuó, en obediencia. Si usted pretende o presume, porque ahora hay muchos evangélicos presumidos, aparentan algo que no son, que no tienen. Si usted presume que tiene la mente de Cristo, debe de actuar como Él actuó. Fue obediente, y obediente hasta la muerte. Y esa es una de las partes fundamentales de un verdadero discípulo, la obediencia. Si usted no es obediente, usted no tiene la mente del Señor. Se está engañando usted mismo. Debemos de amar como Él nos ama a nosotros. En otras palabras, no tenemos por qué odiar a nadie. Si a alguien yo le caigo mal, ese es su problema, pero que a mí no me caigan mal ellos. Si alguien me quiere odiar, que me odie, pero que mi corazón no tenga esa debilidad de pagar mal por mal. Si es posible, tenderle la mano en un momento difícil y demostrarle la diferencia que hay entre un nacido de nuevo y uno que está en la vieja naturaleza. Si nosotros tenemos la mente del Señor, tenemos que tener misericordia. Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y Dios dijo: yo tendré misericordia de los que tengan misericordia. Entonces tenemos que ser misericordiosos. Había un señor ahorita que, como estaba cerrado el portón del templo, me tenía que quedar afuera. Y llegó un hombre, un joven, fuerte, y me dice: pastor, regáleme 5 quetzales. Y yo lo veo que anda bolo. Le dije:
pero usted ¿para qué anda pidiendo dinero? Si anda bebiendo porque tiene dinero. No, es que regáleme. Y luego le sacan uno porque es evangélico. Y le dice, mire, si usted fuera un ancianito o pasara una ancianita por ahí, yo sí se lo doy, pero a usted no le doy nada. Porque la misericordia tampoco es para que vayan a abusar de usted también, no. Hay que darle al necesitado. Entonces tenemos que ser misericordiosos con todos. Tenemos que ser humildes. Aleluya. Es que yo tengo un ministerio famoso y un ministerio poderoso. Cuando yo pongo las manos sobre el enfermo, a la persona sana, los demonios me tienen miedo. Ese es orgullo, esa es altivez. Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 11 y verso 29: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Esa es la actitud de un verdadero cristiano: mansedumbre y humildad. Ahora recuerde, tenemos la mente del Señor y por lo tal tenemos que actuar como Jesús actuó. Amén. Así de que el Señor les bendiga, y bendigo a los hermanos que están conectados aquí en Escuintla, allá por Río Hondo, allá en Arizona, en Phoenix, en Providence. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, esperando de que siempre nos escuchen y que la palabra siempre sea de mucha bendición para sus vidas. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.